Estimados camaradas, tal como conversamos el pasado sábado, vamos a dar inicio al ciclo de formación sobre los criptoactivos y vamos a tratar en lo posible de ajustarnos al programa que posteriormente voy a colgarlo en Telegram sobre formación nacional de criptoactivos auspiciado por la Secretaría Nacional de Criptoactivos de Venezuela y la Universidad Nacional de las Telecomunicaciones e Información. Eh, Vamos a comenzar hablando sobre la moneda y su evolución, pero quiero que visualicemos a modo de ejercicio cada uno de estos estados de procesos económicos en las sociedades del pasado para hacernos la pregunta de por qué los cambios, qué ocurrió para que se diera esa transacción de un sistema a otro. Y esto es importante porque finalmente nosotros en el tema de la criptomoneda tenemos que ir pensando razones, las causas, por qué estamos transitando de un sistema bancarizado electrónico que fue llamado el dinero plástico a un nuevo proceso de economía digital donde las criptomonedas son el sostén fundamental de este nuevo sistema que se avecina. Tenemos entonces la definición de la moneda como el tipo de dinero que permite, sea este en moneda, billete, cheque, entre otros, que se encuentra en circulación en la economía de un territorio concreto. Y como podemos observar en la gráfica, vemos que la primera manifestación de la economía en la época tribal fue el trueque, un sistema de intercambio de bienes que hoy, en una situación compleja que vive el país, es de uso cotidiano donde los ciudadanos intercambian alimentos o intercambian alimentos por medicina o hacen servicios profesionales de actividad económica y reciben de forma parcial o total como medio de pago algún alimento, alguna medicina, algún repuesto. Eso es lo que ocurre usualmente en los países con situaciones económicas bien complejas, usualmente en los países que están en guerra, pero el caso de Venezuela pone en evidencia que estamos en una guerra no convencional, sino que ya estamos en otra etapa de guerra, que es el ataque que se le da a nuestra moneda. Como hablamos, el trueque tuvo un episodio en una época de la humanidad, pero siempre reflota de manera recurrente en los países que están en situaciones de crisis económica. Tenemos también el caso de las primeras monedas que conoció la humanidad, que se hacían de concha de piedra, donde se le acuñaban algún sitio, algún signo, un símbolo, y esto era usado según lo que se llama la costumbre del espacio territorial concreto. Aparece luego las monedas acuñadas en metales, corresponden a una época de la sociedad donde se utilizó el oro, la plata, y tuvo, digamos, un periodo de vigencia bien importante hasta que las monedas acuñadas en metales tuvieron su propia dificultad para circular por lo pesado que éstas podían ser y la manera bien complicada que era su distribución y transporte de la misma. Generaba bastante problema y aparece entonces el billete, el papel moneda. En esta época, fundamentalmente, ya los estados consolidaban políticas financieras y es curioso observar que hubo un tiempo donde la banca o los bancos particulares y privados eran emisores de billetes,
pero se le garantizaba su circulación tomando en consideración las reservas de oro que tenían en ese entonces los gobiernos o los países. Esto fue evolucionando en la medida que nacen los bancos centrales en el mundo y se respaldó ya la emisión de estos billetes solo con el dinero que emitían los países a través de sus bancos centrales. Aquí hubo un cambio bien significativo de política monetaria hasta que entramos en una etapa que sí podemos decir que la hemos vivido quienes tenemos más de 55 años, cuando en el país y en el mundo aflora lo que se llamó el dinero plástico, el dinero electrónico, la banca electrónica. Se mantiene la vigencia de las monedas, de los billetes, pero estos estaban siendo movilizados sus operaciones a través de estas figuras conocidas como las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito y cualquier instrumento de pago como la cesta ticket que en un momento determinado vinieron también representados en una estructura plástica. Desde el año 2008 viene irrumpiendo en la humanidad un nuevo sistema de operaciones financieras no convencionales, totalmente apartada del sistema financiero internacional, que es lo que se conoce como las criptomonedas. Aquí quiero que nosotros hagamos una reflexión. Recuerden cuando al inicio del conversatorio señalaba que asumiéramos a modo de ejercicio causas, razones, por qué se producían estos cambios en este sistema financiero que se inicia prácticamente con el trueque hasta llegar a las criptomonedas. Razones que generan los cambios son las que pido a modo de ejercicio, razones por las cuales hoy en día un grupo importante de países han decidido apostar por las economías digitales, esto es, las criptomonedas. Y de ahí es importante que nosotros empecemos a analizar, revisar conceptos como la hegemonía del dólar, cuando se convierte el dólar en la divisa de uso internacional en las transacciones financieras. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Qué situación tuvo el mundo para permitir que el dólar fuera la divisa hegemónica en el mundo financiero? Tenemos que irnos brevemente a recordar que en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue el país que tuvo menos impactos en vida y destrucción. La guerra no se desarrolló en ningún escenario de los Estados Unidos. No se desarrolló ahí. Europa y Asia fueron los países que sufrieron los devastadores efectos de la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos ahí, en esa situación de debilidad que presentaba el anterior imperio inglés, empezó a transitar hacia el camino de imponer el dólar como la moneda de intercambio financiero internacional. Razones que amenazan la hegemonía del dólar, es importante revisarla y conocerla para ir entendiendo por qué las criptomonedas se han convertido en una alternativa del nuevo orden financiero. Nosotros tenemos que ver que la hegemonía del dólar ha traído como nefasta consecuencia a más de 30 países lo que se han denominado las sanciones económicas. Hay más de 30 países en el mundo, no solo Venezuela, tal vez Venezuela tenga la más bestial de estas sanciones económicas, pero muchos países no pueden utilizar con libertad el dólar, se lo decomisan, lo incautan, así como hacen con nosotros. O otros países tienen restricciones. Hay, como les dije, más de 30 países sancionados
que no solamente son los que tienen una concesión de visión de mundo totalmente diferente a lo que tiene el imperio norteamericano, sino que también hay países aliados de Estados Unidos, como es el caso de Alemania, Francia y el mismo Japón, que tienen un grupo importante de empresas que se han visto sancionadas por el imperio norteamericano. De hecho, toda la Europa tiene sanciones por comprar gas iraní. Y entonces los europeos han tenido que buscar un mecanismo de compensación de pago entre ellos mismos para poder cumplir con Irán en el pago del gas que Irán le suministra a esa parte de Europa. Tenemos que ver cómo las economías del mundo han comenzado un proceso de desdolarizar sus economías. Venezuela ya de hace un tiempo atrás ha desdolarizado el precio de su principal producto de exportación, que es el petróleo, y así como lo ha hecho Venezuela, hay un gran número de países que, como respuesta a estas sanciones criminales que ha establecido el imperio norteamericano, han ido buscando una forma y una manera de no depender del dólar como moneda de intercambio global. Es bueno entonces analizar y revisar que las razones que originan la aparición de las criptomonedas tiene precisamente como causa el dólar. El dólar fue lo que dio origen a la aparición del Bitcoin cuando se produjo en el año 2008 aquella crisis del sistema financiero global. Entonces, un grupo de personas que más adelante vamos a hablar decidieron buscar una forma alterna al dólar y encontraron en ello el desarrollo del Bitcoin en el año 2008 como una forma y una manera que los inversionistas resguardaran su riqueza. Fíjense, una razón, resguardar y darle seguridad a sus bienes por cuanto el dólar presentaba ya problemas económicos serios y severos que aún hoy no han sido superados. Por el contrario, hoy son más los países que vienen buscando vías alternas para ir desdolarizando su economía. Luego hubieron países, como es el caso de Venezuela, que apostaron al uso de las criptomonedas como un elemento, un mecanismo de eludir las sanciones. Hemos avanzado algo, pero falta más. Y hoy en día, producto de la pandemia, puedo poner el ejemplo de Suecia y Noruega, han decidido apartarse del dinero electrónico, del dinero físico, para entrar en el dinero digital y han desarrollado su propia moneda digital. Estas son razones que han hecho que muchos países, muchas economías, muchos entes privados, muchos organismos públicos miren hacia las criptomonedas. Y Venezuela, pues, ha dado un gran paso con el desarrollo de su criptoactivo llamado el Petro, que va a ser un tema de formación, discusión y debate en los próximos días. Se despide de ustedes su amigo y servidor Eliano Jesús Acosta Cuartín. Hasta otra oportunidad.